sin palabras, ¿verdad? Pues los niños son bien perceptivos, ellos se dan cuenta de todo eso. Así que aquellas personas que tienen niños, tienen familiares que son niños, o aquellos que cuidan niños, pues tienen que tener unas características especiales para que los mantengan en su sitio. O sea, los mantengan en su sitio, me refiero a que les den amor, porque un niño necesita amor. Y las personas que están a su alrededor le hace crear ilusiones con un cuento que en el futuro ese niño va a tener unas ilusiones de lograr unas metas en su vida. Vamos a los titulares para el día de hoy. Cerraron el perímetro en Casablanca porque una van se estrelló contra las vallas de seguridad. Sin protección legal, cientos de especies amenazadas en Puerto Rico. Cierran tramos de la carretera número 2 en Puerto Rico, en Bayamón. Rumbo a Houston, el Team Rubio. Modificado el voto ausente y adelantado. Así que, Robertito, ya no tienes que ir al colegio electoral. Dice que para evitar tapones y todas esas cosas, pero ¿quién me garantiza a mí que ese voto se contó? No a las mochilas transparentes. Querían que las mochilas fueran transparentes. Y yo digo, ¿quién tendrá intereses ahí para vender mochilas transparentes y eliminar todas las que hay? Resurge amenaza de desalojo. Defensa busca excarcelación de Antoniesca. ¿Qué medidas toma la gobernadora para asegurar el suministro de combustible en Puerto Rico? Arrestan 10 personas en varios municipios por droga. Más de 40,000 personas evacuadas desde países de Oriente. Apelación por asesinato en Musca busca redefinir límites de la privacidad digital en Puerto Rico. Hasta el momento hay 140 militares heridos norteamericanos en esta guerra. Y veremos otras noticias y otras cosas en el día de hoy. Vamos a comenzar con esas especies que están amenazadas. Hernaliz Vázquez Torres, directora del Sierra Club de Puerto Rico, dice que si bien es cierto que el documento tiene guías, unas protecciones, a la hora de implementarlo crea conflicto con todas las otras actividades que están generando en el país para desarrollarlo económicamente. El plan no otorga protección legal vinculante a los hábitats de las especies y creo que esa limitación es crítica. Dijo Eliezer Colón Rivera, presidente del Comité Despertar Sidreño. Un nuevo informe de recursos naturales aumenta a 351 la cantidad de organismos necesitados de mayor conservación, mientras ambientalistas recalcan la necesidad de leyes para asegurar su preservación. Desde mamíferos marinos hasta anfibios y peces de agua salada, 81 peces se sumaron al listado de mayor necesidad de conservación en el nuevo borrador Puerto Rico State Wildlife Action Plan del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Un documento que, según los defensores del ambiente, contiene vacíos que le impiden cumplir su meta de proteger la vida silvestre de este archipiélago. En febrero, el Departamento de Recursos Naturales divulgó el borrador del Plan Decenal, que publicó por primera vez en 2005 y fue revisado en 2015. Inicialmente, la agencia dio hasta el 1 de marzo para que la ciudadanía sometiera comentarios, pero extendió el periodo hasta el 20 de este mes tras recibir múltiples peticiones de tiempo adicional. La nueva versión consta de 345 páginas y solo está disponible en inglés. Además del dictado actualizado de especies de prioridad, el voluminoso documento presenta amenazas conocidas y otras agravadas para la vida silvestre. La vida silvestre pues está definida como un conjunto de organismos vivos no domesticados que habitan en ambientes naturales. Como la pérdida del hábitat y el cambio climático, así como un reconocimiento a las limitaciones que impone recibir menos fondos federales
que los estados para refuerzos de conservación. El doctor Miguel García Bermúdez, empleado del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, resaltó que ofrece una hoja de ruta con acciones de conservación de la vida silvestre. Reconoció, por otro lado, que el documento tiene limitaciones. La principal, que no tiene fuerza de ley. Esto significa, por ejemplo, que no puede designar hábitats protegidos, uno de los reclamos principales de las organizaciones ambientales. Fíjense que este documento es muy importante. Tiene una sección donde se presentan las especies de mayor preocupación, que son especies que el departamento ha identificado como las de mayor importancia. Esta revisión que se hace de las especies posteriormente sirve para informar el reglamento 6766, que es donde están las especies vulnerables o en peligro de extinción. Y las acciones adquieren un poder bajo el mandato de ley, indicó el asesor científico del secretario Waldemar Alquile. El listado de especies de mayor necesidad de conservación incluido en este plan recibió una amplia revisión. El número de especies ahora asciende a 351, un aumento de 81 en comparación con el plan del 2015. Las 351 especies en el documento revisado, desde anfibios, aves, hasta invertebrados y plantas, incluye 44 en peligro crítico, 47 en peligro, 68 vulnerables, 46 en riesgo bajo y 150 en la categoría de datos deficientes, lo que significa que no existe suficiente información para una evaluación directa o indirecta de riesgo de extinción en función de su distribución o estado poblacional. Entre las 81 especies añadidas con la revisión del plan figura el atún rojo, el mero boca amarilla, el eslizón de mona, el petrel antillano, el pez ballesta, el gobio linterna, la manta oceánica gigante y el tiburón azul. Un total de 12 especies cambiaron sus clasificaciones. 6 mostraron mejoras en su estado de conservación y otras 6 experimentaron un deterioro en su estado. Solo 6 actualizaron su estado como data deficient, o sea que no tienen datos. Una de las especies que empeoró es la paloma sabanera, que ahora figura en la categoría de peligro de extinción. Ustedes saben que la paloma sabanera es una paloma que es oriunda del pueblo de Sidra. En los planes 2005 al 15 se le consideró en peligro. Se cree que esta población de esta subespecie endémica, incluida en el listado de especies en peligro de extinción en el 70, no sobrepasa las 200 aves en estado silvestre. Aunque hay unos señalamientos y un estudio bastante detallado de la biodiversidad en Puerto Rico, tiene una debilidad importante y es que no hay una protección de los hábitats que sea vinculante. Es decir, el plan no otorga protección legal vinculante a los hábitats de las especies y esa limitación es crítica porque una de las fallas históricas que hemos tenido en Puerto Rico en torno a la política ambiental ha sido la falta de designación efectiva de hábitats críticos entre las especies amenazadas, dijo Eliezer Colón, presidente del Comité Despertar Sidreño. Uno de los factores que afecta la supervivencia de la paloma sabanera es que no se ha designado su hábitat crítico, que incluye Gurabo, Cagua, Sidra, Comerío, San Lorenzo y Calley. Mientras tanto, Colón Rivera describió como una debilidad fundamental del plan y su propósito el hecho de que el Estado continúa aprobando permisos de construcción en áreas que son ecológicamente sensibles. Lo fundamental debe ser alinear las prioridades de conservación que se señalan con el plan de planificación y otorgación de permisos en Puerto Rico. La presidenta del Sierra Club dijo que si bien es cierto que el documento tiene guías y unas protecciones, a la hora de implementarlo queda conflicto en todas las otras actividades
que estamos generando en el país para desarrollarlo económicamente. Por ejemplo, el famoso proyecto Esencia, que todo el mundo ha escuchado hablar, que se extendería en un área de 1.500 cuerdas en Cabo Rojo. Y 1.500 cuerdas es un montón. Así que ese proyecto, ¿qué se va a llevar ahí? Todo lo que hay en esas especies ahí quedan liquidadas. Ambos líderes ambientales coincidieron en que la redacción en inglés del documento, por ser un requisito federal, limita el acceso a la ciudadanía. También argumentaron que los fondos federales a los que Puerto Rico tiene acceso por este plan no son suficientes para atender adecuadamente los numerosos desafíos ambientales y solicitaron un proceso de vistas públicas. Según el borrador, Puerto Rico ha recibido en promedio una asignación de $282,000 del programa State Wildlife Grants, que proporciona fondos a estados, territorios y otros para la conservación proactiva de la vida silvestre. La asignación anual para el archipiélago es la mitad de la cantidad mínima que recibe un estado en Estados Unidos, pero el doble de lo que reciben otros territorios. El doctor García Bermúdez, que lideró la redacción del plan original en el 2005, destacó que hace 20 años el cambio climático no era considerado una amenaza para la vida silvestre. La primera mención de este fenómeno se dio en el plan de 2015. O sea, vemos que cómo va cambiando la perspectiva. Para los que piensan que no hay cambio climático, empezando por Donald Trump, pues dése cuenta que sí lo hay. Algunas de las amenazas y estresores que el documento revisado identifica son desarrollo y fragmentación forestal, incendios forestales, huracanes, presiones ecológicas. Esto es cualquier cambio significado en las medidas climáticas que dura un periodo prolongado, como el aumento de las temperaturas promedio de la atmósfera terrestre y los océanos, especies invasoras, plagas y enfermedades, entre otras. El plan contiene un capítulo dedicado a estrategias de conservación divididas en 7 temas prioritarios. Incluye formalizar al menos 5,000 hectáreas de servidumbre y conservación en corredores identificados dentro de 5 años. Completar la restauración de al menos de 1,000 hectáreas de manglares y humedales costeros en 10 años. Capacitar a 200 socorristas y voluntarios locales en técnicas de extinción de incendios forestales para el 2028. Actualizar y mantener inventarios de árboles urbanos, al menos en 20 municipios al 2030. Y lanzar el Fondo para la Conservación de la Vida Silvestre en Puerto Rico para el 2027 con una capitalización inicial de 20 millones. Es interesante ver cómo se hace un plan para esta agencia de vida silvestre en Estados Unidos para recibir 200 y pico de mil dólares. Pero vemos cómo el gobierno sigue dando permisos a diestra y siniestra para construcción y para la destrucción de manglares. Y aquí en la destrucción de manglares, pues tenemos que lo vamos a mencionar por encimita, el caso de los suegros de la gobernadora en La Palguera. Ustedes saben que eso pica y se extiende. Lleva más de 1 año y pico con esa situación y todavía no se ha resuelto, porque esos manglares tienen una función. Los humedales tienen una función. Y precisamente en los últimos 2 días hemos visto unos vídeos que ha colocado Eliezer Molina en un área en Isabela, donde se está construyendo una verja, un muro, en pleno humedales, donde han cortado mangles, donde han cortado esta vida silvestre. Estos manglares y los humedales, esta es una de las estrategias de conservación contempladas en el plan. Vamos a ver si lo que dice recursos naturales, al fin y al cabo, pues no cae en un vacío,
sino que se tome algún tipo de medida para tratar de resolver estas situaciones en el país. Y a eso, una de las cosas que mencionaron es el aumento de especies extranjeras. Pues las culebras que tenemos por ahí, que vemos todos los días. Las vemos todos los días porque las vemos en las redes sociales, las vemos en el periódico, las vemos en la televisión, por todos los medios y las vemos en nuestros campos, vamos a decirlo así. Pues esos animales que no son naturales de Puerto Rico, ¿qué hacen? Acaban con esas especies porque se las comen y no hay nadie que se coma esas culebras porque no son de aquí. No hay un depredador porque la naturaleza está tan y tan bien hecha y tan bien diseñada que en la cadena alimenticia, pues unos se comen a otros, de los más pequeños a los más grandes, pero todos en su ambiente natural. Pero si traemos aquí, soltamos un elefante por ahí y seguimos soltando cocodrilos y caimanes, pues la cosa pues se va a seguir descomponiendo porque eso no son especies endémicas de nuestro país. Vamos ahora al voto ausente. La gobernadora Jennifer González estampó su firma ayer martes en una medida que enmienda el Código Electoral para, entre otras cosas, incorporar una nueva modalidad de voto adelantado y extenderlo a las personas de 50 años o más, así como hacer cambios al voto ausente. La nueva ley 39 de 2026, proyecto del Senado 717, fue aprobada en ese cuerpo legislativo en noviembre con 19 votos a favor y 9 en contra. La Cámara de Representantes dio su aval a una versión enmendada en febrero con 34 votos a favor y 17, como les mencioné. Ese mismo día el Senado concurrió con los cambios. Esto es similar, es para simplificar el proceso, establecer claro cómo se va a dar el voto adelantado a las personas de 50 años. Esto es para evitar las filas y los ataponamientos el día de la elección, facilitar el proceso electoral y cumplir con más eficiencia, dijo la gobernadora. Expertos y políticos han cuestionado la intención de la legislación al plantear que da la impresión de buscar favorecer al Partido Nuevo Progresista. El comisionado electoral del Partido Popular, Ernesto González Rodríguez, criticó la firma de la pieza de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Las enmiendas aprobadas menoscaban aún más la confianza en el sistema electoral. Nuevamente, el Partido Nuevo aprueba cambios al Código Electoral sin consenso y con la sola intención de mantenerse en el poder. El Partido Popular reitera su rechazo a las enmiendas, así como la aprobación de las mismas. La versión original de Rivera Schatz proponía la nueva modalidad de voto adelantado presencial, previa solicitud, aplicar a personas de 55 años o más, pero al cabo del trámite legislativo el texto prevaleció y se bajó a 50 años. El periodo de votación adelantada presencial comenzará no más de 15 días antes del día de la votación y concluirá no menos de 2 días antes de esta. Establece la firma de González Colón. El Código Electoral del 20 establecía, entre otras categorías, los electores de 80 años o más podían solicitar el voto adelantado y a domicilio. En las elecciones de 2020, por una decisión judicial, se bajó de dar límite a 60 años a causa de la pandemia. Luego de las elecciones del 24 se mantuvo esa edad mediante reglamento, pero no hubo consenso de los comisionados electorales, por lo que decidió la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. El PNP avalaba la edad de 60 años o menos. A la par con la categoría de voto presencial adelantado, la nueva Ley 39 ordena que la Comisión establezca 40 juntas de inscripción permanente con el fin de atender el posible incremento en la participación electoral de esa modalidad que el voto pueda generar. El Código Electoral del 2020 redujo a un máximo de 12 las juntas de inscripción y las convirtió en oficinas regionales. El proyecto de ley sufrió enmiendas respecto a la propuesta de eliminar el uso de correos certificados para el envío del voto ausente por correo. La versión convertida en ley dispone que el elector tendrá la opción de seleccionar si el envío de papeleta se realizará mediante correo certificado o con número de rastreo de la correspondencia.
Durante el proceso de vistas públicas, los partidos de minoría cuestionaron que la flexibilización del voto por correo minaba la seguridad y confiabilidad del proceso. La ley también amplió las categorías de electores con derecho al voto ausente, incluyendo ahora, por ejemplo, a personas destacadas en el servicio activo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Es interesante ver pues que ahora puede ser por adelantado 2 semanas antes. Van a hacer unas juntas de inscripción, 40 juntas, y usted va 2 semanas antes y vota. En las últimas elecciones yo voté por correo. Pero, ¿quién me garantiza a mí que ese voto fue contado? Robertito, ¿tú estarías conforme con eso? Saludos, Leti, saludos para ti y a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Raíces, la voz del Pepino. Déjame ponerme los audífonos. Pues mira, yo estoy a favor. Yo no sé si en tu caso, yo llevo ya 2 elecciones votando también por adelantado, porque ese día pues, prácticamente tenemos compromiso. Y solicito obviamente previamente el voto por correo y me llega una notificación. No sé si a ti te llegó, por lo menos a mí, en mi caso personal, me llega una notificación como que ya las papeletas fueron recibidas de la Comisión Estatal de Elecciones. Y siempre me llega. Pues el mío se parece que se perdió, porque a mí nunca me llegó una confirmación. Yo no sé quién lo tiene, pero el mío, yo nunca recibí confirmación de que mi voto llegó y que fue adjudicado. Y realmente, si le van a usted enviar ese recibo, pues uno puede tener confianza, pero yo la primera vez que lo hago, el voto por correo en las pasadas elecciones y yo no recibí comunicación alguna. Y el consejo que yo le puedo dar a los partidos políticos, porque muchos, pues obviamente, la mayoría siempre manda, ¿no? En este caso, pues el PNP tiene la mayoría, tanto en Cámara del Senado y la Gobernación, pues tiene que empezar a hacer las gestiones desde ya. Si usted espera a buscar funcionarios de colegio, a buscar la gente, los encamados, 6 meses antes de las elecciones, olvídese de eso, le van a dar otra pela. O sea, tiene que hacer el trabajo desde ya, punto. Esto no es una ciencia, esto no hay que ser muy experto, esto es matemática sencilla. Ya firmó la ley, pues ok, chévere, ya no podemos hacer nada, pues vamos ahora a trabajar, vamos a jugar el mismo juego que está jugando el gobierno y buscar y empezar a moverte. Eso es así. Si te quedas llorando, pues no vas a hacer nada. Eso es así. Precisamente eso fue una de las cosas que dijo el alcalde por estos micrófonos la semana pasada, que ya el presidente a nivel nacional del Partido Popular Democrático había indicado que se comenzaran las reorganizaciones y eso comenzó en San Sebastián, o sea, eso empezaron a hacer aquí en San Sebastián y es importante. Y si ahora va a surgir un partido nuevo, como vimos ayer, que hay visas de que se va a formar un partido nuevo, pues cada vez va a ser más difícil que todos los partidos tengan representación. Y quizás va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero tú eres una veterana. Si surge otro partido y si surge otro partido y si surge otro partido, ¿cuál es la lógica del resultado electoral? Ah, claro. Por más malo que esté trabajando la gobernadora, ¿verdad? De cierta manera, va a revalidar. Eso es así. Va a revalidar, punto. Por eso es la prepotencia de ella en ese sentido, porque ella sabe lo que hay. O sea, como te digo, aquí no hay que saber no hay que tener una maestría ni un doctorado para saber lo que estamos jugando acá en la política. Y fíjate, hay un refrán que dice divide y vencerás. Sí, seguro. Y esa es la idea de ellos. Divide y vencerás. Entre mayor número de partidos haya, cada uno coge un chispito. Porque es la condescendencia del presidente del Senado con el senador independiente. Aquí esto es de nuestro pepiniano, pues sabes que él es de aquí de Pepino. Sí, Eliezer Ramos. Así que, Eliezer Molina. Fíjense que estas cosas hay que verlas en todo el contexto, porque no es firmar una ley, ay, qué cómodo, yo me quedo en casa y no hago nada y no hago fila y no paso trabajo. Pero te van a garantizar que ese voto tuyo lo van a contar, porque el mío yo no sé dónde fue a parar, porque yo no recibí notificación alguna de que lo recibieron. Hay que tener fe. Hay que tener fe de que alguien lo recibió allá y lo entró a la máquina. Que lo contaron, correcto. O sea, son cosas que
ponen en tela de juicio. Y tampoco recibes ese día mensajes después que enviaste la papeleta por correo, no recibes correo electrónico, mensajes de texto. Nada, yo no recibí comunicación alguna, así que el mío parece que se quedó en el espacio. Yo creo que sí, porque a mí me escribieron, vale, me dio. Porque pues, obviamente al ellos tener acceso a la información, pues obviamente recargan toda la información y empiezan a enviar mensajes. Yo no recibí comunicación por ningún medio. Así que imagínense, pues uno a pensar de buena fe que sí lo recibieron, que sí lo adjudicaron y que sí que mi voto contó. Pero como les dije el otro día, se habrán escandalizado con lo que yo escribí en la papeleta presidencial, que escribí un mensaje indicando que si nosotros no tenemos derecho al voto presidencial, ¿por qué se ponen con esas ridiculeces a gastar chavo? Porque es así. O sea, ¿para qué esa papeleta? Para gastar, simplemente para ver si hay mayor número de republicanos o de demócratas en Puerto Rico. Miren, eso es una tontería. Ninguno de esos. ¿Sabes cuál es el efecto de eso? Que la gente vaya a votar. Claro. Los tienen, vamos a buscar la estadidad, porque la gente sabe, ese es el gancho de ellos. Exactamente. Y la gente, pues lamentablemente, sigue cayendo. ¿Y para qué? Pues mire, con lo que gastaron en papeletas y en empleados para que contaran eso y el almacenamiento y todas esas cosas, miren, con eso hubiesen arreglado una carretera, hubiesen puesto una bomba de agua para un barrio que está sin agua. Y así sucesivamente, o sea que son cosas que realmente yo considero que no son lógicas, están de más, que se gasta dinero de más. Y cuando hay control de las ramas ejecutiva y la legislativa, en ambas partes de la legislativa, tanto Cámara como Senado, pues es fácil pasar leyes, aprobar y que todo el mundo obedezca y que todo el mundo acate la ley que hay, la ley que se crea. Así que estas cosas hay que... Porque aquí mando yo soy la gobernadora de Puerto Rico. A esas cosas hay que darle pensamiento y hay que analizarlas, que muchas veces la gente no llega a ese punto. Pero esas cosas hay que analizarlas y pensarlas. Así que felicidades a los de 50 años o más, que no van a tener que hacer filas, pero usted asegúrese que su voto llegue. Duele. Claro que sí. Cuando me dicen 50 años. Eso es que no tenemos cuenta, Robertito. Los mayores de 50 ya no tenemos cuenta. Bueno, siendo las 10:30, vamos a nuestra pausa comercial. Deleites les ofrece ricos brunch, delicioso café y exquisitos almuerzos. Deleites, con horario los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Especiales de almuerzo de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde por tan solo $10.99, incluyendo el agua. Los sábados tenemos ofertas de comida de 3 cursos para 2 personas por tan solo $65. Ven y disfruta de nuestra terraza, salón comedor o te entregamos tu pedido por Servicarro. Deleites, ubicados a la carretera 111, kilómetro 13.8 en el barrio Toarriba de San Sebastián, bajo nueva administración. 787-546-7693. El Centro Automotriz Guatemala, siempre con la confianza del pueblo, durante décadas brindando servicio a nuestros clientes. Continuaremos ofreciéndoles nuestros servicios, piezas originales y de reemplazo y todo tipo de accesorios para su auto. Protege tu inversión. Cuida tu auto con las mejores piezas y productos. Centro Automotriz Guatemala, con servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde en la avenida Emérito Estrada Rivera, número 1249, al lado del Puente Guatemala, en San Sebastián. 896-1064. La familia Santiago Seguí, siempre a sus órdenes. Comienza tu carrera universitaria con EDP University Recinto de San Sebastián. Ofrecemos programas diurnos y nocturnos. Contamos con certificado técnico, grados asociados, bachilleratos y maestrías. Ayudas económicas si cualifica. Matricúlate hoy llamando al 787-896-2252. 787-896-2252. EDP University, saber es poder.
Rodríguez Accounting Services les informa que ya están listos para llenar sus planillas de contribución sobre ingresos. Este año podrá reclamar el crédito por dependiente desde $3,000 hasta $3,600 por dependiente, aunque no haya tenido ingreso. Llame a Rodríguez Accounting Services al 787-314-0712 o visítenos en Plaza Atoarriba en San Sebastián y recibirá los detalles para obtener los mejores beneficios al llenar su planilla. Rodríguez Accounting Services, especialistas en contabilidad, siempre trabajando con planillas de negocios o corporaciones, IVU estatal y municipal, trimestrales, federales y estatales. El contable Sergio Rodríguez y su personal siempre a sus órdenes. 787-314-0712. Ferretería 111 en el barrio Atoarriba de San Sebastián. Somos especialistas en materiales de construcción y en todo lo que necesita el contratista para su obra. Pinturas, plomería, electricidad, herrajes, herramientas, accesorios para el hogar y otros. Las mejores marcas y la mayor variedad la consigues en Ferretería 111. Y lo más importante, al mejor precio, con el cariño y la atención esperada de nuestro capacitado equipo de trabajo. Y si va a comprar una cisterna, le garantizamos el mejor precio. Entrega gratis en San Sebastián y Moca desde las 6 de la mañana. Usted llamando y Ferretería 111 entregando. Ciertas restricciones aplican. Ferretería 111, carretera 111, intersección 423 en el barrio Atoarriba de San Sebastián. Teléfono 787-896-4040 y 787-236-0525. Visítanos. El Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, por décadas al cuidado de tu salud, te recuerda que siempre tenemos servicios de sala de emergencia, farmacia y laboratorio. En nuestro renovado departamento de radiología tenemos el más moderno CT scan. Además, se realizan dopplers arteriales y venosos, mamografías y densitometría. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Cuida tu salud y realízate las pruebas a tiempo en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, calle José Méndez Cardona número 3 en San Sebastián, 896-1850. Continuamos en Somos tu Voz a través de Radio Raíces, la voz del pepino. Hoy, por eso de variar, estamos contentos porque no hay novedades en la comandancia de la Policía de Aguadilla. Eso significa que todo está tranquilo. Y es mejor poder decir que todo está tranquilo a que nos informen un montón de cosas que han pasado en nuestra zona. Así que hoy estamos más en paz. Vamos a hablar un poquito de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico se estableció el 12 de marzo, un día como mañana, de 1903. Si usted resta, pues la universidad tiene 123 años. Y es el sistema público del universitario de Puerto Rico. Es el sistema universitario más grande del país y tiene 11 campus y alrededor de la isla con una matrícula de alrededor de 41.829 estudiantes. Hemos visto una reducción, por ejemplo, en el 2018 eran 54.000, ahora vamos por 41.000. Eso significa pues que se ha reducido la matrícula y esto debido a los recortes que ha sufrido la Universidad de Puerto Rico por la Junta de Control Fiscal. No han sido recortes de 100, ni de 200, ni de 1,000. Han sido billones de dólares en 10 años. Por eso es que se ve esa merma en los estudiantes. La Universidad de Puerto Rico fue fundada el 12 de marzo, como dije. Se estableció en la ciudad de Fajardo la Escuela Normal Insular. Ahí debió haber estudiado don Pedro Flores, que dijimos ayer que estudió para maestro, lo que se llamaba normal, con el propósito de preparar y adiestrar maestros para servir en el sistema de instrucción pública. Fundado por ley al ocurrir el cambio de soberanía de España a Estados Unidos en 1898.
Al año siguiente, la Escuela Normal Insular se trasladó a Río Piedras por iniciativa del doctor Martin J. Brombo. Cuando usted pasa el puentecito que hay en la calle Brombo, en Río Piedras, que da acceso al recinto de Río Piedras, pues el doctor Brombo fue la persona responsable de trasladarla a Río Piedras. Y él fue el primer comisionado de instrucción pública. Al crearse la Universidad de Puerto Rico, la Escuela Normal Insular se convirtió en el Departamento de Normal. Con el tiempo, el Departamento de Normal pasó a ser la institución universitaria que hoy se conoce como el Recinto de Río Piedras, la entidad educativa que con el tiempo se convirtió en el Sistema Educacional Superior de Puerto Rico. Y yo quiero decir algo de la Escuela Normal. Mi mamá estudió en la Escuela Normal. Mi mamá obtuvo un grado, se graduó de normal, así era que se le llamaba, se graduó de normal y empezó a los 20 años a dar clases en Las Marías. Pues porque tenían que ir a donde los enviaran, ¿verdad? Con la necesidad de maestros en esa época. Y estoy hablando, estoy sacando cuenta aquí, y más o menos 1945. Más o menos en 1945 mi mamá comenzó a dar clases y fue graduada de la Escuela Normal. En 1908 el gobierno de Estados Unidos le otorgó ayuda financiera a la universidad como parte de la ley Morrill-Nelson, convirtiendo a la universidad en una institución por concesión de tierras. Con estos nuevos fondos se fundó en Mayagüez en 1911 el Colegio de Agricultura, que un año más tarde se le llama Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, el CAM. En 1966 se firma una ley comúnmente conocida como la Ley de la Universidad, la cual regula la reestructuración. Esta ley trae ciertos cambios importantes. Le otorga la completa autonomía a la Escuela de Medicina, convirtiéndola en el recinto de ciencias médicas. Le otorga completa autonomía a los recintos de Río Piedras y Mayagüez. El de Mayagüez se le conoce como el recinto de Mayagüez, el RUM, el nombre que hasta hoy día tiene. Díaz González defiende la autonomía como la capacidad que poseen algunos cuerpos dentro del Estado de autogobernarse, llegando a estatuir leyes propias. O sea, cada recinto puede tener leyes propias. Por ejemplo, no se da clase por las noches. Un ejemplo hipotético, porque de noche siempre hay clase, pero vamos, no se da clase por las noches. Pues eso, un recinto tiene capacidad para decirlo. Dotó a la universidad de una junta de gobierno a la que dominó Consejo de Educación Superior. De 1962 al 67, bajo la administración de colegios regionales, se crean los colegios regionales de Arecibo, Calley y Humacao. En el 69, el Colegio Regional de Calley pasa oficialmente a ser autónomo. En el 69 se creó el Colegio Regional de Ponce. En el 70 el Colegio Regional de Bayamón. En el 72 el de Aguadilla y en el 73 el de Carolina. Asimismo, en el 78 se creó el de Utuado y el Colegio Regional de Aguadilla pasó a ser autónomo. En el 93, mediante la ley número 17, se separaron las funciones de acreditar las instituciones públicas y privadas de educación superior en Puerto Rico de las funciones correspondientes al gobierno de la universidad. Funciones que desempeñaba el Consejo de Educación Superior. Se crea la Junta de Síndicos, la cual vino a ser el nuevo cuerpo rector de la universidad. ¿Ustedes han oído hablar de esa Junta de Síndicos? Pues esa Junta de Síndicos tiene un estudiante, un profesor y tiene personas nombradas por el gobernador de turno. En otras palabras, que el gobierno, entre comillas, controla la Universidad de Puerto Rico con las personas que tiene ahí. En 1998, el Colegio Regional de Bayamón obtuvo su autonomía.
En el 2010, de acuerdo al prestigioso ranking iberoamericano, la Universidad de Puerto Rico ocupó la posición 34 de un total de 607 instituciones de educación superior en Iberoamérica. El estudio reveló además que la universidad ocupó el lugar 15 en la lista de 489 instituciones de educación superior con mayor actividad de investigación científica en Latinoamérica y el Caribe. La universidad fue la única institución de educación superior de la isla que ocupó un lugar privilegiado en el ranking universitario iberoamericano del 2010. Esta es una herramienta de evaluación y análisis de la actividad investigadora de las instituciones de educación superior. Y ustedes dirán, ¿y esas investigaciones de qué son? Pues la universidad realiza investigaciones de todo tipo. Y esas investigaciones no solamente hay investigadores que se llaman investigadores en el recinto de Mayagüez, en el área de la Estación Experimental Agrícola, que tienen que ver con la agricultura, sino que hay investigadores en todas las materias. Investigadores sociales, investigadores de la economía, investigadores de los recursos humanos, de todo. Porque cada escuela, cada facultad tiene la potestad de hacer investigaciones. ¿Y quiénes hacen esas investigaciones? Pues los estudiantes graduados, además de profesores. Los profesores que los asesoran y de profesores que se dedican exclusivamente a la investigación. La Universidad de Puerto Rico se ha caracterizado por ser la universidad del pueblo, con los costos más bajos, aunque en los últimos años han subido sustancialmente. En el 2010 hubo una huelga fuerte que paralizó los 11 recintos porque hubo una imposición de $800 en la cuota de matrícula, los costos de la matrícula. Y así se han manifestado en diferentes ocasiones. Pero esto no es la única vez que ha habido manifestaciones. Las primeras fueron en el 48. Las primeras manifestaciones estudiantiles. Así que no piensen que esto es una cosa de hoy día. Todas las generaciones han protestado por alguna razón. Vamos ahora a las protestas de los años 60 y 70. En las propuestas de los años de esa década, pues las protestas mayormente fueron por tratar de sacar de la universidad, del recinto de Río Piedra, de los predios del recinto, las Fuerzas Armadas llamadas ROTC. Pues no se querían dentro de la universidad y hubo protestas, hubo mucho escarceo, muchas carreras y de ahí pues hubo muchos sucesos. El 4 de marzo de 1970 falleció Antonia Martínez Lagares y ella nació el 22 de abril de 1949. Ella estudiaba en el recinto de Río Piedra, era natural de Arecibo y fue asesinada por un policía durante las huelgas de la universidad. Martínez estaba en cuarto año, a punto de graduarse del bachillerato en educación. Falleció a los 20 años. La fuerza de choque de la policía entró al campus universitario a intervenir con unos estudiantes que protestaban contra la presencia del Cuerpo de Instrucción de Oficiales de la Reserva, que es el ROTC. En un momento en que la policía golpeaba a un estudiante en la avenida Ponce de León, Antonia miró desde el balcón del hospedaje donde estaba, en Los Altos, en el cual estaban salvaguardando los compañeros en el balcón, gritaban asesinos, abusadores a los policías. Uno de los oficiales miró al balcón, sacó su arma y le disparó indiscriminadamente al balcón. La bala atravesó el cuello de Celestino Santiago y terminó en la cabeza de Antonia e hirió a otro estudiante que estaba con ella. Fueron 3 personas heridas por la misma bala. Antonia murió más tarde en el Hospital Auxilio Mutuo. Celestino Santiago, el otro estudiante, contó los eventos e identificó a algunos de los oficiales. Luego de esto, un policía acusado, pero salió absuelto. Años después, en declaraciones de algunos policías a la Comisión Senatorial del Jurídico,
En las investigaciones del caso del Cerro Maravilla, un agente denunció el encubrimiento del asesinato de Antonia por parte de la policía y del FBI. Y aquí viene lo interesante, que este pueblo no tiene memoria colectiva. En los últimos años se señaló al exalcalde de Cataño, Edwin Rivera Sierra, el Amolao, como el policía que le disparó a Antonia. Fíjense lo que es la vida. Un policía que le dispara y hiere 3 estudiantes, mata a una, pues eso fue todo un encubrimiento, y si no es por Miguel Hernández Agosto, que era presidente del Senado, que hizo estas vistas, no salen a relucir esas cosas. La muerte de Antonia tuvo una influencia cultural significativa en aquel tiempo y fue tomada como símbolo del abuso y opresión por parte de la policía. Roy Van Brown escribió una canción titulada Antonia murió de un balazo en su segundo álbum. Otro que inspiró este hecho fue Andrés Jiménez el Jíbaro con su letra Antonia Martínez. También la más conocida la escribió Antonio Cabambal el Topo, que incluyera la canción Antonia en un álbum en 1975. En el 2010, un mural conmemorando los 40 años del aniversario de la muerte de Antonia Martínez fue vandalizado. El mismo fue restaurado por el grupo liderado por el expreso político Rafael Cansal Miranda. Otro mural conmemorando la muerte de Antonia se encuentra en el edificio de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Es muy grato acordarnos de la Universidad de Puerto Rico, que tiene 41.829 estudiantes, 528 programas a escoger. Fíjense que es un abanico amplísimo lo que se provee. Hay 4.448 profesores, se ofrecen grados asociados, bachilleratos, maestrías, 43 doctorados, un Juris Doctor y 22 certificados. Además que la Universidad de Puerto Rico tiene el Departamento de Educación Continua, que son cursos que usted paga. Por ejemplo, si quiere coger un curso de pintura, usted paga un curso de guitarra, como el mío. Yo intenté, mi mamá siempre soñó que yo tocara guitarra. Le pidió a mi hermano que me trajera a España una guitarra, me trajeron una guitarra maravillosa. Me matriculé en el curso, me corté las uñas y el maestro era don Paquito López Cruz, que daba la clase de noche. Fui a la primera clase, él tomó mi guitarra y me dijo, wow, ¿y esa guitarra que a ustedes les regalaron? Porque sabía que un estudiante de 17 años no podía comprarse una guitarra de esa calidad. Pues a la tercera clase me tuve que dar de baja porque no tenía tiempo para practicar, a pesar de que me corté las uñas para poder tocar guitarra. Bueno, vamos ahora a escuchar Antonia, escrita por el mocano Antonio Cabambales, y luego Andrés Jiménez, que nos interpreta Antonia Martínez. Antonia, tu nombre suena a historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti. Antonia, tu nombre es como un alba, los pájaros se desatan, la luz del porvenir. Antonia, los pueblos no perdonan. Un día esta ley se ha de cumplir. Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vista del pueblo habrían de surgir. Antonia, los pueblos no perdonan. Un día esta ley se ha de cumplir. Tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios y es bala de fusil. Antonia, aquí estamos presentes para mostrarle al mundo la luz
que nace en ti. Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vista del pueblo habrían de surgir. Antonia, los pueblos no perdonan. Un día esta ley se ha de cumplir. Antonia, los pueblos no perdonan, no perdonan. Mientras Antonia agoniza. Señores, le digo yo
Continuamos en Somos tu Voz a través de Radio Raíces, la voz del pepino. Y tenemos que conocer nuestra historia. Esta es la historia de la Universidad de Puerto Rico y un evento triste que en ella pasó. Una de las noticias de última hora, la defensa de Tata Charbonnier cataloga de indefendible el pedido de fiscalía. La defensa legal de María Milagros Charbonnier arremetió contra la Fiscalía Federal a catalogar como indefendible el pedido de modificación del récord del caso tras varios años de concluido el juicio con veredictos unánimes de culpabilidad para el representante y su esposo por cargos relacionados con un esquema de corrupción gubernamental. El Ministerio Público solicitó a la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico introducir al expediente del caso la versión correcta de la grabación del audio denominada Exhibit 601, que fue producida durante el juicio, y la traducción al inglés del contenido en otra grabación que fue incluida entre los materiales entregados al jurado. El asunto es que es uno de evidencia extrínseca en español durante las deliberaciones del juicio. Puede ser llamado audio correcto cuando en realidad no fue recibido como evidencia ni sometido al jurado durante la deliberación. Hay otro archivo de audio con un tremendo potencial perjudicial que pudo haber sido malinterpretado por el jurado al ser tomado fuera de contexto. Miren, cuando uno se está cayendo por un barranco, se agarra de cualquier cosa, de una hierbita, de un bejuquito, de un palo, de lo que encuentre, uno se agarra. Pues aquí se están agarrando de una grabación que dice en español que sostuvo el matrimonio el 25 de junio, en la que hablaron sobre el envío de $500 y en la que Montes Rivera, el esposo, le dijo: hoy quiero mis $1,000. El gobierno calificó de insostenible la oposición de Charbonnier a su propuesta de alterar el récord más de 2 años después de concluido el juicio. Sin embargo, es el gobierno quien pretende añadir exhibit mucho después que terminara el juicio y alterar el récord presentado al jurado. Y fíjense lo interesante del caso. Tata Charbonnier, como es el apodo que ella le tienen, Tata, y su esposo apelaron el veredicto y la sentencia. Ella 8 años de prisión y él 4 años y 9 meses. Por un esquema en que la representante infló el salario de la recepcionista de su oficina legislativa, Frances Acevedo, hasta llegar a $8,000 mensuales, a cambio de pagos bisemanales de $1,500. Así que le pagaba $8,000, pero tenía que darle $3,000 de regreso, o sea, un kickback. Y Montes Rivera los colectaba mediante depósitos bancarios, transacciones de ATH móvil y sobres con dinero en efectivo. Además, la Corte ordenó al matrimonio restituir al gobierno $136,500, monto que fue hurtado como parte del esquema por el cual ambos resultaron convictos en enero de 2024. Y eso es lo que uno tiene que trabajar en este país. Con la desconfianza, esos son los que logran coger en la acción y los que logran llevar a juicio. ¿Cuántos andarán por ahí haciendo lo que les da la gana? Amigos, siendo las 11 de la mañana, gracias por su atención y continúen en sintonía de Radio Raíces, la voz del pepino. Buen día para todos. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces.